le llamamos evitación experiencial, es decir, evitamos aquellas experiencias que son dolorosas al no permitirle darle nombre. Aquello que nosotros estamos sintiendo va a hacer que se haga más grande. Las personas siempre hacemos lo que podemos con lo que tenemos y siempre podemos hacer un poco más. Si aún no te has inscrito, te invito a hacerlo ahora. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido de calidad con invitados que inspiran, enseñan y rompen paradigmas. Este podcast es un espacio de entretenimiento y reflexión donde compartimos opiniones y experiencias personales. Te invitamos siempre a investigar, cuestionar y acudir con profesionales para tomar las mejores decisiones sobre tu bienestar. Bienvenidos a Voces sin Límite. Hoy exploraremos cómo manejar la ansiedad, el miedo, la tristeza en tiempos de crisis. Para esto nos acompaña Alejandro Ibelles, psicólogo con una amplia especialización en mindfulness, psicoterapia, terapias conductuales y equidad de género. Él cuenta con una sólida formación y experiencia en el acompañamiento de adolescentes y adultos. Ha dedicado su carrera a ayudar a las personas a gestionar sus emociones y encontrar equilibrio en momentos difíciles. Ibelles, bienvenido. Muchas gracias por la invitación aquí. Algo nervioso, pero muy emocionado de poder estar aquí, acompañarte y poder acompañar a más personas. Eso a mí me apasiona y me mueve. Ibelles, el mindfulness se ha hecho como muy común. Yo no lo escuchaba. Hace 10 años yo no recuerdo haber escuchado de ese término. Hasta hace poco es como que todo el mundo, ay, el mindfulness y demás. Tú tienes una especialidad en eso. ¿Qué fue lo que te llevó a especializarte en eso y incorporarlo en tu terapia, en la terapia que ofreces? Sí, mira, justamente lo que me acercó al mindful fue una casualidad. Cuando yo salí de la carrera salí así como con muchas dudas de qué enfoque trabajar y cómo iba a abordar y empecé a conocer las terapias contextuales o las terapias conductuales contextuales y tienen muy poco de estar en México, entonces justamente encontré un diplomado en mindfulness y psicoterapia que fue como mi primer acercamiento con las terapias contextuales y pues realmente es una herramienta muy útil para la vida del día a día. Y fíjate que es muy curioso porque a pesar de que es un concepto que se está usando mucho, no es nuevo. El mindfulness como herramienta para la psicoterapia surge en los años 90. No me acuerdo Oh, exactamente del año, si es 94 o 90, pero es por John Kabat-Zinn que justamente él se fue a estudiar toda esta onda de la psicología budista, de la meditación, y dijo así como de, oye, ¿y cómo le podremos hacer para traer esto aquí a nuestra cultura y además hacerlo terapia, hacerlo con fundamentos científicos, pues para que realmente podamos ayudar a las personas? Entonces él empezó, hizo ujú. investigaciones, muchas cosas y ya poco a poco se fue validando ya como herramienta de psicoterapia. Obviamente, como todo tiene sus asegúnes, ¿no? El hecho de que ahorita sea un término muy usado, pues nos venden cosas que como mindfulness, que no son mindfulness. ¿Cómo Y cuáles? pues los coacheos, el hecho de pensar que el mindful es únicamente sentarse y respirar, Ah, no, no, es es eso. una filosofía que lleva mucho más que, o sea, sí es parte de, claro, Ujú. la meditación es una herramienta fundamental y es eso, es una herramienta, pero justamente lo que busca el mindfulness es llevarnos a las personas a vivir en el presente, en el aquí y en el ahora, ¿sí? Y justamente relacionándolo con las emociones, pues aprender a vivirlas plenamente, ¿no? Y nos enseña Ujú. que ser pleno no significa ser feliz siempre, sino plenitud implica aprender a atravesar esas emociones tan difíciles, esas emociones que llegan a ser difíciles, de la mejor manera, con las herramientas que tengamos y con el menor costo emocional posible. Claro. Oye, dentro de tu terapia, ¿cómo has visto que el mindfulness ayuda a tus pacientes? ¿Sí ves que hay como impacto o que les ayuda? Claro que sí, o sea, ayuda mucho a empezar a hacer conciencia, a ser Ujú, consciente de mi cuerpo, a ser consciente de cómo me muevo, de lo que estoy sintiendo. No, pues, ¿qué te digo? O sea, a nivel personal a mí me ha ayudado muchísimo para ujú. poder moverme y caminar diferente. O sea, suena Claro. muy metafórico, pero realmente me ha ayudado mucho y yo he visto que ayuda mucho a las personas, ¿sí? O sea, Ujú, y es importante darnos cuenta que el mindfulness justamente es una herramienta, ¿sí? mm. No es la terapia como tal. Es una Okey, herramienta que nosotros utilizamos para que la persona pueda ayudarse a ser más consciente de lo que está sintiendo, a sentirse más presente. claro. Bueno, a ver si al final de la conversación nos puedes dar algunos tips de mindfulness
Pero Ay, claro bueno, que sí. oye, ¿sí? Bueno. Oye, y Belles, de las emociones, es muy común que en tiempos de crisis emocionales a veces neguemos que estamos en crisis o neguemos nuestras emociones, como la ansiedad, la depresión. Dices, no, yo nunca he tenido depresión. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Te has topado con personas que han dicho que no, ellos no, y que realmente están a lo mejor atravesando por alguna crisis emocional? Fíjate que realmente, bueno, regularmente cuando una persona ya llega conmigo o decide tomar la decisión de ir a terapia es porque ya se dio cuenta que algo está ocurriendo con ella o con él, ¿no? O sea, ya se dio cuenta Ujú, que algo está pasando. Digo, venir a terapia no es sinónimo de que estamos mal, sino simplemente de que pues necesitamos que alguien nos acompañe y nos escuche para poder atravesar este momento, ¿sí? Y algo muy interesante que se habla desde la psicología que yo trabajo, claro está, esto es desde el enfoque que yo manejo, es que uno de los principales problemas de la sociedad actual es que evitamos nuestras emociones. Nosotros le llamamos evitación experiencial, es decir, evitamos aquellas experiencias que son dolorosas ujú, y las evitamos porque tristemente la cultura en la que nosotros somos criados, y hablo tanto como hombres como mujeres, es que venimos a este mundo a ser felices, ujú. venimos a este mundo a estar bien. Y cuando no estamos bien, literalmente es como si el mundo se nos estuviera viniendo encima. Entonces, es súper normal que todas las personas, y me incluyo, evitemos o no sepamos cómo sentir estas emociones. Pero justamente Ujú. cuando las evitamos, el dolor se convierte en sufrimiento. O sea, se hace peor la situación, Sí, supongo. te voy a poner un ejemplo. Es como imaginémonos que yo ahorita, bueno, tengo una mesita aquí, ¿no? Entonces subo el pie y me pego con la mesa. Me va a doler. Obviamente me va a doler. Pero ¿qué pasa cuando yo me pego, me duele y empiezo de, ay no, se van a dar cuenta que me dolió? Ay no, es que van a Mm, pensar que estoy bien tonto, van a pensar que no puedo hablar de esto. Ay no, ya se dieron cuenta que estoy muy nervioso, ya no tengo que sentirme así, ya no tiene que pasar esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el dolor se va a intensificar. Y esto es muchas veces lo que pasa con todos nosotros, con todas nosotras, que realmente al no permitirle darle nombre a aquello que nosotros estamos sintiendo, va a hacer que se haga más grande. wow. Entonces, la evitación es uno de los principales causantes en esta sociedad moderna del sufrimiento humano. Wow. Sí, es que estamos acostumbrados a que no lo vean, a taparlo. De no, no estoy deprimida, estoy muy bien. Y la sonrisa y por dentro, pues a lo mejor no la estás pasando tan bien y no buscas ayuda. Justo, porque cuántas veces no nos ha pasado de que alguien nos pregunta, ¿cómo estás? Y ya como en automático, bien. Ujú, Y justamente hace poco me ocurrió con un amigo cercano que llego y le digo, ¿cómo estás? Y me dice, bien. Y se quedó callado. Y me dice, híjole, te mentí, ando de la fregada, ¿no? Entonces, justamente, bueno, ya pudimos platicar de lo que le estaba ocurriendo en ese momento, pero es que estamos acostumbrados a decir que estamos bien. Y no ujú, nos vayamos a cuestiones de género, ¿eh? ujú. Porque en los hombres lo que es la tristeza, la alegría, incluso el miedo, son emociones muy castigadas, muy Wow. castigadas. No se nos permite expresarlas. Y Ujú, justamente con estas ideas de género, a las mujeres, ¿qué es lo que pasa? La mujer siempre tiene que estar sonriente, calladita, sin expresarse. claro. Ay, qué fuerte. Hay Sí. mucha presión sobre el manejo de las emociones, cómo debemos de comportarnos, cómo debemos sentirnos ante la sociedad, de cuáles son las emociones más comunes que sean muy mal gestionadas y que encuentras dentro de tu práctica. Fíjate que lo digo a nivel personal y también lo digo a nivel profesional. El enojo es una emoción muy compleja, sí. Y justamente cuando una persona, o cuando, por ejemplo, cuando yo vivo enojo, lo que hago es que lo expreso, hay de dos sopas, o no lo expreso, o lo expreso de una manera muy agresiva, muy violenta. Y creo que Ujú, esto es algo que nos pasa mucho, sobre todo a las personas que biológicamente nacimos como hombres, ¿no? Porque el enojo es una emoción premiada. Es como la típica frase de wow. que desde chiquitos nos dicen, si es que me pegaron en la escuela y si no le pegas tú la próxima vez, yo te voy a dar una cinturoniza, ¿no? O sea, yo te voy a dar más fuerte. Claro, nos empujan a sentir más enojo. Las frases como los hombres no lloran, las frases como de las niñas no se enojan. Sí. Las niñas Claro. deben de llorar en silencio. Ujú, Desde ahí viene, o sea, mm, se nos invalida, que es un concepto también muy importante a conocer,
se nos invalidan nuestras emociones. Y si nosotros sumamos nuestros factores biológicos, genéticos, los sumamos con un contexto, con lugares o con familias invalidantes, vamos a tener muchos conflictos para poder regular nuestras emociones. Y de esto no se habla, porque no es nuestra culpa que no sepamos regular, que no sepamos gestionar nuestras emociones. Es que el mundo no nos lo permite, no nos lo enseña. Y digo, tampoco es para que nos volteemos a criticar a nuestros papás y decir, es que mi mamá no me enseñó por culpa de mi papá. A ver, no. Ellos hicieron lo que pudieron y han hecho lo que han podido con lo que tienen. Ellos tampoco saben. Entonces, claro está que en este punto, pues menos nos lo van a pasar a nosotros. Hay una frase muy bonita que a mí me gusta, que dice que las personas siempre hacemos lo que podemos con lo que tenemos y siempre podemos hacer un poco más. Y que muchas veces las personas que acudimos a terapia venimos a arreglar lo que deberían de arreglar también las personas por las que estamos aquí. Sí, pues sí. Sí, Wow. sí. Oye, por ejemplo, en cuanto al enojo, si digamos creciéramos en una familia que a lo mejor es más abierta y acepta más las emociones, ¿seríamos menos enojones? No sé si menos, es que fíjate que esta también es otra situación que pasa mucho. Creemos que el problema es la emoción y por eso nos cuesta tanto trabajo aceptarlas, porque justamente queremos entender las emociones y las emociones se aceptan. Es como el que vamos a imaginarnos una persona, póngale la cara que usted quiera, ¿no? Cuando nos escuche, que cuando se enoja golpea la pared. Yo me pongo a pensar y digo, a ver, ¿el problema es que esa persona se enojó o el problema es que esa persona golpeó la pared y se hizo daño? Ok. El problema es lo que hacemos con nuestras emociones. Muchas veces nos dejamos llevar por el primer WhatsApp que nos manda la emoción. Claro. O sea, la tristeza me manda el WhatsApp de, no te levantes de tu cama y me quedo todo el día acostada. El enojo me manda como primer mensaje, golpea la pared y voy a golpear la pared. La ansiedad me dice, revisa sus redes sociales. Y es lo primero que hago. Claro. Y es porque justo hacer todas estas cositas nos va a hacer sentir bien. Y algo que nosotros trabajamos mucho en consulta, en el acompañamiento, es vamos a buscar soluciones que te dejen un buen sabor de boca. Porque el que tú golpees la pared, el que tú revises las redes sociales de tu ex, te vas a sentir tranquilo, tranquila. Sí, sí te va a hacer sentir tranquilo. ¿Cuánto tiempo? ¿10 segundos? ¿1 minuto? ¿Qué onda con eso, no? Qué interesante. O sea, cada emoción tiene así como algo muy peculiar que alguien hace, ¿no? El enojo, pues, es como más agresividad, ansiedad, pues, sí estás checando cómo están las cosas, controlando. Ay, no, qué interesante. ¿Qué otras emociones son las más comunes aparte del miedo? ¿Qué hay de la ansiedad? ¿Si tienes pacientes con ansiedad? Sí, claro. Bueno, y es que ahí hay que describir lo que es la ansiedad. Digo, yo estoy muy contento porque en estos últimos años realmente creo que la mayoría de las personas que nos dedicamos a acompañar personas nos hemos dado cuenta que hay una mejor aceptación de acudir. Ya no hay tanto el mito o el prejuicio. Es una gran ventaja que las personas decidan venir y justamente estadísticas de la OMS, no quiero decir datos mentira, pues si nos metemos como a googlear, o sea, realmente nos podríamos dar cuenta que es altísimo el porcentaje de la población que vivimos con ansiedad y es altísimo el porcentaje de la población que por lo menos una vez en su vida va a atravesar por un episodio depresivo leve. Pero es justamente porque no sabemos gestionar nuestras emociones. Sí, justamente muchas personas llegan aquí por ansiedad, llegan aquí por indicadores de depresión, que también desde el enfoque que yo trabajo no usamos mucho más bien no usamos una etiqueta diagnóstica como tal, sino aprendemos a que la persona está sufriendo y la acompañamos a transitar por ese sufrimiento, que se puede presentar por características de ansiedad, por características de depresión, por características de muchas cosas, pero realmente el fondo de todo esto es que la persona está así porque no se permite aceptar sus emociones y quiere entenderlas. Y las emociones no se pueden entender. Sí, no los queremos comprender todo y darle la explicación a todo. Porque, ¿qué es lo que sucede a nivel psicológico? ¿Por qué hay personas que son más propensas al miedo o a la ansiedad o a la depresión? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, todas ¿O las es el personas entorno somos, social? ajá,
Tiene mucho que ver el contexto social, porque todas las personas sentimos, o sea, bueno, si hay un pequeño porcentaje de la población que no siente, pero ahí estamos hablando de otras cosas, ya estilo las series Oh, estas wow. de asesinos seriales y todo el rollo, Ok. pero realmente la mayoría de la población somos capaces de sentir. Y el problema no es que sintamos, el problema es que nos queremos quitar, queremos dejar de sentir. Y es como si yo te pego ahorita un diurex en el brazo, o bueno, no sé si tienes vellitos, o me lo pego a mí mismo, y me lo arranco, ¿qué va a pasar? Me va a doler muchísimo más. Y eso pasa con las emociones, nos las queremos arrancar. Es muy común escuchar personas que llegan y dicen, es que ya no quiero sentir así. Y los entiendo, o sea, y entiendo, y muchas de las veces a mí también me pasa que ya no quiero sentir lo que estoy sintiendo. Solo que mientras más queramos dejar de sentir, más lo vamos a sentir, más vamos a estar Claro. con todo esto. Hay que aceptarlas entonces, hay que comprenderlas. Wow. Justo, Oye, ya dime. sí, te iba a preguntar de cómo nos damos cuenta cuando una emoción es natural y cuándo se Ok, puede volver en un problema potencial mal ok. gestionado. Justo. Creo que más bien podríamos decir cuando es cuando lo que hacemos frente a una emoción está generándonos un problema, cuando eso que yo estoy haciendo me genera un daño a mi entorno físico y a las personas que me rodean, Wow. ¿ok? O sea, porque justo no hay nada de malo con las emociones. Yo les explico mucho a las personas que vienen conmigo que es como, ¿qué pasaría si yo les quitara el dedo gordo del pie? Y muchas dicen, pues tendría que aprender a caminar. Le digo, ¿y por qué? Pues porque el dedo me sirve. Le dije, exacto, y lo mismo. Cada una de las emociones que nosotros tenemos nos sirven para algo. Te digo Claro. rapidísimo, el enojo nos sirve para proteger lo que nos importa y a quien nos importa, ¿sí? Un ejemplo es cuando, siempre pongo este ejemplo y no es por causar controversia, pero ahorita justamente que estamos, que acaba de ocurrir lo de la marcha y todo este rollo, cuando juzgamos a las mujeres que queman, rompen, ¿qué es lo que están haciendo? Que este enojo es por defender sus derechos, porque les importan. Claro, ahí está, el enojo me ayuda a defenderme. El miedo me protege de peligros, ¿sí? Es como si yo te quito el miedo y te pongo a caminar por una vía del tren, cuando tú escuches el claxon, el silbato del tren, no te vas a mover. Pero si sientes miedo, te vas a mover. La alegría nos ayuda a exteriorizar bienestar, exteriorizar que no tenemos ninguna falta, estamos cómodos, ¿ok? La tristeza nos sirve para procesar el duelo, nos sirve para procesar la pérdida. Y ponte a pensar en cualquier cosa que pierdas. No hablo específicamente o estrictamente de un duelo de una persona, sino cuando tú pierdes tu celular, te sientes muy triste. Y justo la tristeza te está ayudando a asimilar esto que perdiste. Ahora, también Claro. está la ansiedad, que creemos que la ansiedad es algo malo. Bueno, hay una película muy buena que explica para qué nos sirve la ansiedad, que es la de Intensamente 2. O sea, no hay mejor manera de describir para qué sirve la ansiedad. La ansiedad nos mueve. La ansiedad en niveles bajos, por decirlo así, me permite, con todo y mis nervios, estar aquí platicando con ustedes, ¿no? Claro. Estar platicando aquí contigo. Entonces, justo, no nos olvidemos que las emociones están ahí para algo, que las emociones nos sirven para algo. Claro. Oye, ¿qué hay de los ataques de pánico? ¿También pueden contar como emociones o estamos hablando de algo diferente, totalmente distinto? Justamente un ataque de pánico podría ser más bien se puede ver como una desregulación emocional, es decir, una emoción muy intensa. Y sí, un ataque de pánico tiene unas características muy particulares, como la falta de aire, el aumento de la presión, el aumento del ritmo cardíaco, incluso aumenta la presión arterial. La persona siente que no puede respirar y siente literal que se va a morir. Los ataques de pánico son reales y ¿Por qué ocurren porque pasan? Ok, justamente porque hay un disparador, hay algo que lo detona, que puede ser real o que puede ser irreal. Y que justamente se me ocurre, por ejemplo, tengo un examen muy importante y no estoy estudiando y no estoy estudiando y no estoy estudiando. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Es haciendo que estas emociones se hagan más grandes, más grandes, más grandes. Y como una olla express, explote, bote la tapa. Y como bota a manera de un ataque de pánico. Entonces, cuando nosotros vivamos un ataque de pánico, en primer lugar, hay que darnos cuenta que no es eterno. O sea, los estudios demuestran que no duran más de 20 minutos, ¿sí? Ay, Si dura más, seguramente es porque son muchos, o sea, estamos como repitiendo mucho estos episodios. O sea, en primer lugar, no dura más de 20 minutos, no me voy a morir.
que mientras más quiera tranquilizarme, menos me voy a tranquilizar y que necesito hacer cosas más físicas que me ayuden. ¿Como qué? Métete a bañar con agua helada. Métete a bañar con agua helada. Si un día lo vive alguno de ustedes, métanse a bañar con agua helada. O si están en la calle, bájense a la tiendita más cercana y compren una botella de agua fría y échensela en la cara, mójense. Y van a ver que les va a ayudar mucho. Funciona mucho también mojarnos esta parte de los antebrazos, porque es una piel muy sensible. Y ya, o sea, ya una vez que empieza a bajar, pues ahora sí, ya podríamos empezar a buscar otras cosas que hacer que me ayuden a mover mi atención. Sí, porque justamente estoy tanto con la idea de que ya no quiero sentirme así, ya no quiero sentirme así, ya no quiero sentirme así, que lo único que hago pues es seguirme sintiendo así, porque incluso estoy pensando en la emoción o estoy pensando en todo esto que me está ocurriendo. Claro. ¿Qué hay Entonces, del miedo sí. a hacer cosas también? Por ejemplo, de otras emociones. Ujú. ¿Cuáles son los síntomas y cómo podemos, pues de cierta forma, calmarlos cuando estamos en una situación de estrés? Uno de los primeros pasos es identificar qué estoy sintiendo, porque cuántas veces realmente nosotros nos decimos a nosotros mismos, es que me siento raro, no sé ni qué estoy sintiendo. Y es como que siéntate un poco, justamente, permanece en el presente, en el aquí y en el ahora, y permítete ponerle un nombre. Ok, se llama nostalgia. No sé. ¿Dónde sientes esa nostalgia? ¿Dónde la estás sintiendo? No, pues la siento en el pecho, la siento como una presión muy grande en el pecho y siento que me están hormigueando las manos. Ok, ¿qué puedes hacer? Pues me acordé que escuché en el podcast que me metiera a bañar. Perfecto, métete a bañar. Ya te saliste de bañar. Ok, ¿qué te gustaría hacer para ti? O sea, justamente a veces cuando uno está de este lado, creen que nos dejan mucho más las personas, nos dejan mucho. Y justamente la otra vez una persona me decía, es que si eso no tiene solución ahorita, ¿para qué le estoy dando tantas vueltas? Mejor me pongo a hacer otras cosas, me salgo por un helado, me voy a hacer un poco de ejercicio, me pongo a leer un rato, me pongo a platicar con mi mejor amiga, mi mejor amigo, me pongo a escuchar un podcast, o sea, puedo hacer otras cosas, porque justo lo que ocurre entonces es que muchas veces permitimos que las emociones controlen todo lo que hacemos. Claro. Y en el momento en el que le damos cabida a la emoción, nos da la oportunidad de darnos cuenta que podemos acompañar a nuestras emociones, porque no son yo. Yo no soy esta tristeza, yo no soy este enojo, yo no soy esta ansiedad. Esta ansiedad, esta tristeza, este enojo son una parte de mí, no son todo. Wow. Sí, 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 es cierto, totalmente. Fíjate, yo hace tiempo estaba Ujú. pasando por una crisis, digámoslo así, emocional, depresión y demás, y cuando hay presión, pues llegan otras emociones, ¿no? Y yo la forma en la que hice, de cierta forma, combatirlo, porque pues a veces uno no tiene ayuda, no va al psicólogo, no, pues uno no sabe cómo gestionarlas. Yo hice una lista de las cosas que me gustaban hacer, porque cuando estás como en ese bucle en tu cabeza, no piensas más allá. Entonces, yo lo que hice fue una lista de que, okey, me gusta tocar el ukulele, me gusta pintar, me encanta el helado, y todo así, hasta las cosas más tontas las escribí, y cuando me sentía como de esa forma, yo veía la lista y decía: "A ver, no me siento tan bien, como de esta lista, ¿qué puedo hacer hoy?", ¿no? A lo mejor nada, el helado, puedo hacerlo del helado, definitivamente, o cosas así, ¿no? Y realmente me ayudó, o sea, yo siento que sí es gestionar, o sea, no ignorarlas. Yo para mí es como abrazarlas Ujú. y y pues dejar que pasen, no sé. Y eso que tú hiciste justamente es algo que también lo podemos ver aquí, que también lo podemos hacer así, porque justamente a lo mejor ir por un helado a ti te conecta con recuerdos bonitos de tu infancia o el hecho de, por ejemplo, a mí el tocar el ukulele también te conecta con otras cosas que son importantes. A mí me ayuda muchísimo, por ejemplo, tocar el saxofón, me ayuda muchísimo el salir a caminar, el acariciar a mis mascotas, pero porque son cosas que para mí son muy valiosas. Y cuando nosotras nos acercamos o cuando nosotras nos acercamos a lo que es valioso, estamos ayudando a que esta emoción o estamos ayudando a que esta emoción baje y atravesemos esta situación, que no va a ser eterno, que nos sintamos así. Y es que es eso, luego pensamos que va a ser eterno. Sí, sí, tienes que dejarlo pasar. Es como lo del me acuerdo mucho de lo del sueño, que dicen cuando tienes insomnia, lo peor que puedes hacer es combatir el insomnio, de no, me tengo que dormir, me tengo que dormir. Entonces se hace peor la situación. Lo que tienes que hacer es levantarte y decir, bueno, tengo insomnio, hago otra cosa en lo que llegue el sueño, ¿no? Y
funciona. Supongo que Ujú. es lo mismo que las emociones, o sea, aceptarlas. Y justo si te das cuenta aquí lo que pasa con el insomnio, que esto sí es algo que se pide con las personas que no pueden, cuando no podemos dormir, que a todos nos puede ocurrir, que es como de, no te quedes en la cama, levántate, salte de tu habitación, ve a hacer alguna actividad relajante, tómate un té, prepárate un vasito de leche, ponte a leer un poco y en cuanto sientas sueño, regresa. Pero justamente lo que tú estás describiendo es esta parte de no entender. O Ujú. sea, acepto que tengo insomnio y que en este momento, en este punto, no puedo dormir. No estoy tratando de entender y ¿por qué no duermo? ¿Por qué tengo insomnio? Es que seguramente es porque cuando yo era chiquito, no, o sea, a ver, es solamente en este momento no puedes dormir. Sí, claro. O sea, puedes moverte, hacer otras cosas y justo esto de la lista es un tipo impresionante, o sea, es grandiosísimo porque justo si tú haces esta lista acercándote a las cosas que son valiosas y que son importantes para ti, la emoción de estar en un 10 a lo mejor baja un 7 o a lo mejor baja un 3 o un 2 pero justo Ujú. bajó porque las emociones no se quitan. Claro. Sí, claro, nomás te esperas a que pasen. Sí. Oye, por ejemplo, ¿qué hay de la gente que vive en, pues, con su familia en una casa con más gente? No sé, hijos que viven con sus padres todavía o viceversa. Y entonces yo pienso que entre más gente hay en una casa, como más conflicto puede haber, porque, pues, hay más emociones ahí, ¿no? ¿Cómo las puedes manejar o cómo puedes hacer que no le afecten a otros cuando tú estás como en ese estado? A lo mejor, digamos, hoy Tanzania amaneció enojada y a veces, pues, no sabes cómo controlarlo y vas y afectas a todos los demás. ¿Cómo haces para que no afecte a otros? Órale, ahora sí voy a usar la palabra favorita de los psicólogos. Nuestra palabra favorita es depende. O sea, depende mucho el caso, ¿no? O sea, porque si yo voy y le digo esto a alguien, depende mucho, depende muchísimo de cómo es mi familia, cómo es el contexto en el que vivo. Si vivo en un contexto súper invalidante, pues va a estar muy difícil el hecho de que yo pueda llegar a hablar y decirle a mi mamá, a mi hermano, ¿sabes qué? Estoy muy enojado. El día de hoy o no me siento bien, no quiero hablar o nomás no me piques, no, dame chance. Ujú, O sea, si yo le digo esto a una persona que vive en un contexto muy invalidante, pues muy probablemente le salga contraproducente. Es ujú, decir, le pase todo lo contrario. Justamente ayer hablaba con una muy buena amiga mía que también es psicóloga y decía que muchas veces el sistema familiar podía ser como un árbol en donde a ese árbol le sale una rama fea, una rama ujú, torcida, una rama mm, pues desagradable que puede ser tu familia. Pero ¿qué pasa? A esa rama le salen flores. Hay flores que van a florecer, que van a brotar. Hay flores que se van a quedar siempre hechas un capullito. Y hay otras flores ujú. que van a caerse y que van a germinar y van a convertir su propio árbol. Entonces también entender que si el lugar donde yo vivo no me ayuda, puedo encontrar otras redes de apoyo, otros sistemas, tener mi propio árbol que me valide y que me diga que lo que estoy sintiendo es normal y que está bien sentirme así. Ahora, si la familia se presta, por ejemplo, yo, en mi casa, cuando me han llegado a dar crisis de ansiedad, han aprendido a qué hacer cuando a mí me da un ataque de ansiedad o un ataque de pánico, Ujú, ¿sí? O sea, mi mamá ya sabe qué palabras no utilizar, qué cosas sí me van a ayudar, sabe qué canción ponerme, por ejemplo. Yo ujú. ya tuve la oportunidad o me dieron la oportunidad de poderles decir lo que yo necesito en esos momentos. Claro. Pero te digo, depende mucho del lugar en donde yo esté, de la familia. Y es doloroso y es difícil, porque siempre nos enseñan que la familia debe de ser el lugar en donde siempre vas a estar seguro, segura y que te tienen que ayudar. Pues la realidad es que no, las familias Disney no existen. Ujú, ujú. Sí, totalmente. Desafortunadamente no existen. No podemos tener todo en un mismo lugar, en una misma canasta. Yo, fíjate, también te comento así rápidamente. Sí, Yo cuando me salí de mi casa a vivir sola, me di cuenta de que yo no me enojaba, yo era como bien tranquila, bien zen. Digo, porque yo pensaba que yo era una persona enojona. Entonces, después de que me casé, lo que sea, digo, ¿por qué me enojo si yo no me enojaba cuando yo vivía sola? Y entonces mi esposo fue de, es que comunícalo.
O sea, quizá cuando vivías sola no tenías, a lo mejor sí tenías esa emoción, pero no había algo que la estuviera como activando o estímulos externos que le hicieran como reforzar. Pero cuando vives con alguien, pues comunícalo a lo mejor de, oye, hoy estoy de malas, hoy no me molestes. Y sí, y digo, aprendiendo a identificar tus emociones, digo, hoy no estoy de buenas, oye, aguas conmigo porque hoy no estoy de buenas. Y esa persona sabe y te da tu espacio y tan tan, o sea, no pasa nada. Y digo, qué bonito sería que fuera así en las casas, cuando la gente tiene hijos, que los respetaran, ¿no? Que no hagan al niño enojar o a la niña enojar o hacerse sentir triste, que respeten sus emociones y las validen. Qué importante es y sano. Y validar las emociones es un factor de protección impresionante, o sea, y las emociones se validan desde que nacen, ¿no? O sea, las Claro, emociones se validan desde que la persona es un bebé. ¿Y de qué manera? Ayudándoles a poner nombre. Ay, veo que estás muy enojada, o enojado, o enojade, pues. Estás muy enojado por esto. Está bien que estés enojado. Sí. O sea, hay mucha gente cree claro. que es permitir que las personas hagan lo que quieran. No, porque validando la emoción le estamos ayudando a la persona que regule. Y si la persona regula, va a dejar de mentar madres, Sí, va a claro. dejar de golpear la pared, va a dejar de cortarse, va a dejar de lastimarse. Sí, claro. Pero se enseña desde casa. Yo apenas lo aprendí ya de grande, ¿no? Que mi esposa de que no, es que Sí. se hablan, las emociones se hablan, no nada más estallas. Y yo pienso que por eso es que estalla la gente, porque no las reconoce, no las acepta y se hace un mar de locura. ¿Qué tips podrías darle a la gente para regular emociones? Ok, mira, hay una técnica que se llama TIP, literalmente se llama TIP, que es una herramienta que pertenece a la terapia dialéctico conductual. Primero consiste en bajar la temperatura corporal, porque siempre que nosotros tengamos una emoción fuerte, llámese la que sea, la temperatura corporal va a aumentar. Entonces, Por eso se ponen así los monitos todos rojos, ¿no? exactamente, necesitamos bajar la temperatura. ¿De qué manera? Como les decía hace rato, metiéndose a bañar, tomando un vaso de agua fría, Ujú. mojándome en el lavabo, la cara, los antebrazos. Algo que también funciona mucho es agarra hielos y pásatelos por la cara, pásatelos por el cuerpo. Y ahora sí, ya que tú pudiste bajar tu temperatura, vamos a hacer ejercicio intenso físico, que eso puede ser incluso dentro de tu casa, ¿sí? Es como de corre rápido, en el mismo lugar, y después te haces 20 saltos, 20 lagartijas. Entonces, eso va a ayudar a que tú sudes y justamente vamos a continuar disminuyendo la reactividad emocional y ya después justamente podemos proceder a pausar o a tratar de pausar nuestra respiración y proceder a buscar otras soluciones. Sí, o sea, como ahora sí, ya que logré bajar la emoción, ya que logré bajar la impulsividad, por decirlo de alguna manera, ok, ¿qué otras cosas puedo hacer? No, pues puedo ir con esta persona y decirle que me hizo sentir mal lo que me hizo. Puedo irme por un helado, puedo irme a dar la vuelta, puedo hacer otras cosas, ¿sí? Las emociones Y se acompañan. se acompañan. ¿Y estas técnicas que estás diciendo funcionan para la mayoría de las emociones? Sí, sí funcionan para la mayoría de Okey, las emociones. Obviamente ahorita lo vemos como de manera muy general. superficial porque también se van adaptando a cada persona, ¿no? Y algo que es Ujú. muy importante es que si realmente sientes que estás necesitando el acompañamiento de alguien más, sí, necesitas acercarte. O sea, yo sé y no dudo de la capacidad de ninguna persona para resolver las cosas solos. Es solo que si nos acompañamos va a ser más sencillo. Claro. Sí, totalmente. Oye, técnicas de mindfulness. Ya hablando sobre mindfulness, lo Ok, dejamos atrás el tema. muy bien, excelente. Pues algunas técnicas que podemos implementar del mindfulness, obviamente es la meditación, que puede Ujú, ser la meditación con objeto o sin objeto. Con objeto podría ser así como me siento a meditar, busco un video en YouTube de meditación y lo pongo ujú. y lo voy escuchando. Y la otra es simplemente me tumbo. Nosotros desde el mindfulness llamamos tumbar a sentarnos a meditar, me tumbo y estoy respirando y acompaño mi respiración. Cuando vea que mi mente se va a otros lugares, trato de estar respirando profundo, de centrarme en mi respiración, ¿no? Es como escuchar el sonido que sale,
Si prestas mucha atención, si ahorita lo haces y prestas mucha atención a cuando respiras, te podrás dar cuenta que cuando tomas el aire se siente frío y áspero. Y cuando lo sacas por la boca, se siente tibio y húmedo. Ese es el presente, ese es el aquí y el ahora. Wow, no lo había notado. Justo, porque parte de lo que busca el mindful es que nosotros aprendamos a notar lo que está ocurriendo en nuestro presente, lo que está ocurriendo en nuestro aquí y en nuestra ahora. Puede ser que esté Ajá. Perdón. ¿Qué otras prácticas podemos hacer? A lo mejor no para evadir emociones y ayudarnos a combatir malas emociones, pero sino a tener un mindfulness día a día, a estar más calmado, a apreciar el ahora. ¿Qué técnicas, aparte de la respiración, pudiéramos hacer? Ok, justo aparte de la respiración, presta atención a cualquier cosa que hagas. Si estás lavando los trastes, ¿qué pasaría si dejas un momento de escuchar todos estos pensamientos del tengo que ir a pagar esto, tengo que ir a hacer esto, tengo que ir a comprar esto, ¿Qué pasa si dejas de prestarle tanta atención a estos pensamientos y te permite sentir cómo el agua cae en tus manos, la textura del jabón? Cuando salgas a caminar, de hecho hay un ejercicio que se llama la caminata consciente, que consiste en prestar atención a cómo estoy caminando, prestar atención a mis pies, prestar atención a todo, a los sonidos. Ese a mí me gusta muchísimo. A prestar atención a lo que estoy escuchando en estos momentos, ¿no? O sea, cierro mis ojos y solo escucho. No etiqueto, no interpreto, no digo qué bonito, qué feo. Solamente escucho. Wow. Sí. Yo veo mucho el mindful como aprender a disfrutar esas pequeñeces de la vida que nos van a ayudar a hacerla más grande. Totalmente. A mí alguien hace tiempo me dijo, come con mindfulness. Y yo, ¿cómo es eso? Y aparentemente es dejar el celular a un lado y disfrutar tu plato de comida. O sea, disfrutar cada mordida, saborearlo. Digo, wow, es que realmente no lo hacemos. Comemos nada más para saciarnos y córrele, vámonos. Porque justamente vivimos en una sociedad de piloto automático, donde estamos siempre en modo hacer, siempre en modo hacer. Tengo que comer rápido porque tengo que ir acá, tengo que hacer esto rápido porque tengo que hacer. Y necesitamos darnos al día pequeños lapsos de sentir, de prestar atención a lo que estoy haciendo. Si no prestamos atención a lo que sentimos, por ejemplo, no quiere decir que eso no esté existiendo, no quiere decir que no esté pasando. ¿Y qué va a pasar? Que se va a derramar. Sí, totalmente. Oye, ya nos diste un chorro de tips, pero para terminar, para cerrar, consejos que nos puedas dar para la vida diaria, como, no sé, consejos que nos quieras dar, tips. Además de comer frutas y verduras, no, creo que sí es, o sea, yo siempre voy y créanme, no porque sea psicólogo, no porque yo me dedique a esto, creo que sí es muy importante el buscar este tipo de espacios para que nos puedan acompañar. O sea, realmente yo sí lo veo una necesidad, inclusive básica, ¿no? O sea, que no podemos y no tenemos que poder solo con todo. Eso es importantísimo. Entonces, yo sí recomiendo que acudan a su psicólogo o a su psicóloga, que busquemos bien, por favor, si van a buscar profesionistas, asegurémonos de que sean psicólogos, de que sean psicólogas en formación, o sea, paguen con formación específica en psicología y que trabaje con psicoterapia basada en evidencia. Digo, esto ya es un punto personal de que todas las terapias sirven o que todas las terapias, habrá personas a las que les sirvan, pero yo siempre voy a estar a favor de una psicoterapia que sea basada en evidencia, sí, que el psicólogo no venga a experimentar y a ver si funciona, no, o sea, ok, habrá otros tratamientos alternativos, pero son eso, alternativos. O sea, que puedes o que deberíamos de acompañarlos con una terapia. Creo que también es muy importante esto que les decía hace un momento de espérense a que la emoción les mande un segundo mensaje. No se queden con el primer WhatsApp que les mandan. No se queden con eso. Escuchen o lean más allá, pues. O sea, sí. No te dejes llevar por el impulso. Y si no lo logras, tampoco no pasa nada. No te conviertes en una pésima persona. Bueno, y Belles, para la gente que te quiere buscar, ¿dónde te puede encontrar? Pues pueden buscarnos en las redes sociales de aquí del centro donde atendemos. Somos varios especialistas. Hay psicólogos, de personas que trabajan con infancias, personas que trabajamos con cuestiones de sexualidad.
También somos varios las personas que formamos este lugarcito, que está hecho con muchísimo amor. También atendemos a distancia, entonces, pues justamente ahora sí que la distancia no es un impedimento para nosotros. Y las redes sociales nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Nitlacatl. Sí, Ujú. ahí pueden seguirnos. También subimos contenido que puede ser de ayuda, que justamente nos ayuda a aceptar o a regular nuestras emociones. Subimos también contenido relacionado con sexualidad, relacionado a diversas temáticas que pueden ser de ayuda para las personas. Bueno, muchísimas gracias, Ivette. Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros hoy. Muchas gracias y estoy muy contento de que me hayan dado la oportunidad de platicarles un poquito de esto que me apasiona. Si este episodio te inspiró, compártelo y no olvides en suscribirte y darle clic a la campanita para que te lleguen notificaciones cada que subimos un video nuevo. Yo soy Tanzania Castro, tu host, y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.